Hola, hoy les voy a hablar sobre la difícil decisión de ingresar a un familiar con Alzheimer a una residencia. Sabemos que trasladar a un ser querido que padece la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia a vivir a una residencia no es una decisión para nada fácil. No hay opciones correctas ni incorrectas y estas responden a las necesidades y las circunstancias en cada caso. Algunas familias pueden considerar que cuentan con los recursos sociales y materiales como para asegurar el cuidado permanente de la persona con Alzheimer en el hogar, mientras otras familias, después de evaluar sus circunstancias, van a entender o van a comprender que la persona afectada precisa de una atención diferente a la que ellos les pueden dar. En el proceso de la enfermedad de Alzheimer es importante contar con toda la información necesaria para tomar la decisión más adecuada en cada momento y así intentar evitar dejarse condicionar por prejuicios. Dentro de la oferta de residencias existen diferentes opciones y estas van a depender de la región donde vivimos y también del contexto en el que estamos atravesando. Algunas residencias ofrecen estancias temporales y otras permanentes. Las estancias temporales pueden ser usadas como un periodo de descanso para el cuidador, para la cuidadora, un tiempo para descansar física y mentalmente, pero también como una etapa de prueba inicial antes de decidir si la residencia es el recurso que realmente necesita el cuidador y la persona que padece demencia en ese momento. En contexto de pandemia que estamos atravesando, por supuesto que lo que les expuse dependerá notablemente de la región en donde vivan. Y el dilema de optar o no por una residencia para una persona con demencia es otra de las grandes dudas y angustias que le generan a los cuidadores y a las familias. Las residencias suelen ser el recurso que genera más dudas e incluso malestar entre los cuidadores y familias que padecen Alzheimer u otra enfermedad crónica que requiera asistencia permanente, ya sea por postración, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular. Y cuando se ha optado por el ingreso, muchos pueden llegar a experimentar culpa y al mismo tiempo sentimientos de liberación. Son reacciones ambivalentes y normales, y es importante poder expresarlas para también poder recibir ayuda oportunamente. Se puede experimentar la sensación de que la situación en lo cotidiano lo sobrepasa los límites de nuestros recursos personales y de que la residencia, más que una alternativa, en ese momento puntual, recordemos que hay que ser flexibles y readaptarnos permanentemente a las realidades, es un paso inevitable para poder garantizar la adecuada atención de ese ser querido. Y ahora les voy a hablar de algunas razones para llevar a un ser querido a una residencia. ¿Y cuáles son las principales razones para llevar a un ser querido a una residencia? Para institucionalizarlos. Esos casos en los que la necesidad de cuidados de la persona que padece demencia supera las posibilidades de las personas que los rodean. Otras veces los seres queridos o los pacientes que padecen demencias tienen problemas de conducta que dificultan mucho la convivencia y esto es un motivo habitual. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde dice las principales razones para trasladar a un ser querido a una residencia geriátrica y son las traducciones al español del color azul, la inhabilidad del cuidador para hacer frente a las demandas. Quiere decir que hay demandas, no es que uno no las quiera resolver, uno no puede, ¿sí? Y también la necesidad de cuidados permanentes, las 24 horas. Y por supuesto que hay otras variables más, no tan relevantes a la hora de tomar esta decisión, como problemas de seguridad. Recordemos que hay escapistas. Me sonrío porque más de una vez algún paciente ha tenido alguna anécdota, alguna familia en relación a esto. Afortunadamente siempre salió bien, pero muchas veces fueron las causas de llevarlos a los hogares. Otro día vamos a hablar de qué hacen en las residencias para que no haya escapistas dentro de ellas, ¿no? Es interesante cómo lo resuelven. Bien. Y también les puedo decir que, si bien es muy dolorosa esta realidad, es mejor siempre tenerlo todo planeado de antemano, aunque no vayamos a tomar una decisión inmediata, poder hablar entre los familiares, entre los diferentes cuidadores y eventualmente con el paciente, con el ser querido que padece demencia, si es que tiene conciencia y puede conversarlo. Sabemos que
La residencia suele plantearse como una opción de último recurso cuando la enfermedad se hace o se percibe como insostenible, y es usual que las familias se muestren reticentes. Trasladar a una persona, a un ser querido, a un centro residencial puede permitir, y esto no es menor, que el cuidador y que los familiares posean más tiempo de calidad, ya que los momentos que van a estar juntos no van a estar dedicados a la asistencia de lo cotidiano, de la higiene, por ejemplo, de la alimentación. Y esto va a facilitar la interacción afectiva de una forma más relajada. Por supuesto que estamos hablando de un contexto fuera de pandemia. La realidad es que no hay decisiones correctas ni incorrectas, como he dicho antes, ni un momento particularmente indicado para hacer el uso del recurso de la residencia. Es una decisión particular en cada caso y debe estar motivada por las circunstancias y las posibilidades de cada persona, de cada familia. Puede resultar la mejor opción cuando la situación no permita proveer a la persona con demencia los cuidados y la asistencia que precisa. En tiempos normales, lo ideal sería poder visitar varias residencias para poder disponer de información de contraste y así uno poder comparar. Es clave saber de qué recursos sociales disponemos, qué utilidad tienen, cuándo nos pueden resultar de utilidad. Recordemos que la residencia puede también funcionar como un centro de día, como un club de día, como estancias temporales. Para algunos, para algunas familias, con que un cuidador, una cuidadora asista en lo cotidiano un par de horas es suficiente. Para otros, una residencia será la mejor opción. Dada la complejidad de este tipo de decisión, es importante considerar la situación desde una perspectiva lo más objetiva posible, sopesando toda la información, alejándonos de prejuicios y sentimientos de culpa. Siempre que se priorice el bienestar de la persona con Alzheimer y se consideren las necesidades y posibilidades de atenderla adecuadamente, la decisión va a estar bien tomada. Y como siempre, insisto en que los cuidadores deben cuidarse para cuidar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Soy Julieta Promel, licenciada en terapia ocupacional. Bueno, agradezco principalmente a Mara por dejarme ser parte de esta charla. Eh, Soy de Balcarce, me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, me dedico especialmente a la evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva. Trabajo en el Centro de Rehabilitación y Prevención Núcleo de la ciudad de Balcarce. Y bueno, hoy les vamos a proponer eh, cómo cuidarnos como cuidadores, ¿sí? Ya sea que uno sea familiar, sea cuidador, informal o formal, o acompañante terapéutico de una persona con demencia. Debemos tener ciertos tips y lo que yo les vengo a proponer es cómo mejorar nuestro rendimiento cognitivo dentro de nuestra vida cotidiana. Dentro de nuestro quehacer profesional como terapeutas ocupacionales, lo que hacemos es promover que la persona sea independiente, ¿sí? Ustedes como cuidadores, independiente y autónomo. Independiente tiene que ver con la capacidad de realizar nuestras actividades cotidianas de manera solo, sin asistencia, y la autonomía tiene que ver con la capacidad de decidir. Entonces, dentro de las áreas de desempeño ocupacional, tenemos las actividades de la vida diaria, que es alimentarse, asearse, vestirse, etc. También están las actividades instrumentales de la vida diaria, que tienen que ver con utilizar un instrumento, entre comillas, instrumento, un medio, para realizar cierta tarea. Por ejemplo, uso de medicación, dinero, manejo del hogar, las tecnologías, el celular, la computadora, medios de transporte, realización de compras o de trámites. También está el área laboral, que tiene que ver con las actividades productivas, sean remuneradas o no, la jubilación, las cuestiones y actividades también educativas, y las vocacionales. Y el área de tiempo libre,
que generalmente está un poco relegada, pero que también lo ideal sería que podamos tener un equilibrio entre estas áreas de desempeño. Bueno, el área de tiempo libre tiene que ver con el juego, con los hobbies, con el ocio, con hacer deportes o cuestiones, actividades preferidas a cosas que nos hagan bien, que nos den placer, que las hacemos por el solo hecho de que nos generan placer. Para ser independientes y autónomos en todas estas áreas de desempeño, es necesario tener indemnidad o que estén sanos los componentes de desempeño ocupacional, que bueno, se dividen en varios. Esto es para que ustedes vean también la forma de cómo llegar a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Los componentes de desempeño ocupacional son sensoriales, que tienen que ver con los sentidos, el escuchar, el gusto, el tacto, la visión, el olfato, etc. Los neuromusculares, que tienen que ver con todo nuestro cuerpo, tejido blando, los huesos, los músculos, cartílagos, ligamentos, la piel, articulaciones, etc. Los motores, que tienen que ver con la lateralidad, con el poder desplazarse de un lado a otro, el equilibrio, etc. Los psicosociales, que tienen que ver con nuestros roles, los valores, la relación con los demás, la empatía, etc. Y los cognitivos, que son los que vamos a estimular hoy, que tienen que ver con lo que es la memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de iniciar y terminar una actividad, el automonitoreo, la fluidez, la fluencia verbal, el poder expresarnos, el poder conocer cosas, etc. Todo eso tiene que ver con lo cognitivo. Bueno, ¿cómo mejorar el rendimiento cognitivo en la vida cotidiana? Acá, al lado de cada una, ustedes van a poner lo que ustedes deseen, ¿no? Hacer, pero, por ejemplo, el animarse a hacer algo que uno nunca se animó a hacer, el indagar, el no quedarse con lo que uno escucha, con lo que nos dicen o con lo que uno cree, indagar, investigar, el aprender, eso después lo vamos a ver con más detalle, pero el aprender cosas nuevas, ya sea desde algo muy simple hasta algo más complejo, también nos ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. Explorar tiene que ver también con esto de sorprenderse, de revelar, desde, ay, esta planta que tengo, mira cómo tiene la hoja, hasta sorprenderte de las cosas simples de la vida, de poder estar aquí y ahora. Organizar. La organización tiene que ver con el orden tiene que ver con la calma, ¿sí? El cerebro necesita tener organización, rutinas, necesita para lograr también estar organizado de alguna forma. Y salir de la comodidad, ¿sí? Eso es también muy importante, que tiene que ver con la llamada zona de confort, ¿no? Que está muy de moda ahora, y realmente es así, en donde uno, al estar aprendiendo, indagando, explorando, etc., lo que hace es salir de esa zona en la cual está siempre. Bueno, en casa, tips, unas cosas que después cada uno verá qué se le puede ocurrir, ¿no? Pero cambiar de lugar los objetos, los muebles, algo que usemos habitualmente. Por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando aprendí esto, el tema de cambiar de lugar el tarro de basura. Uno tiene el tarro de basura, siempre va al mismo lugar, ¿no? Cuando uno lo cambia de lugar, es algo tan simple y tan sencillo de hacer, pero cuando uno lo cambia de lugar, el cerebro tiene que rehacer, las redes neuronales se tienen que rearmar para poder aprender dónde están ahora, digamos, dónde están en este momento que lo cambié de lugar. Bueno, aprender a cocinar una nueva receta, o a cambiar una lámpara, algo que no sepamos hacer, ¿sí? Esto del esfuerzo tiene que ver con mejorar el rendimiento cognitivo. Leer un libro, algún libro que dejamos a medias, o empezar a leer uno nuevo, o releer alguno que ya hemos leído. Mirar una película, comentarla con alguien que no lo haya visto, serie, película, novela, lo que sea. Ordenar nuestro placar, alacena, cajones. Ordenar todo. ¿Por qué? Por esto que hablamos, ¿no? Que ordenar implica que el cerebro necesita el orden, ¿sí? Para un mejor rendimiento cognitivo. Entonces, de esa forma, por ejemplo, ahorramos energía,
ahorramos prestar atención o pérdida de tiempo, porque si uno tiene todo organizado, ordenado, no digo de estar ordenando todo el tiempo, pero es una forma de ahorrar esa energía que si no el cerebro gasta en, ay, ¿dónde dejé esto? ¿Dónde dejé lo otro? ¿No? Bueno, después tener un espacio de relax para orar, rezar, reflexionar, meditar, cantar, leer, escuchar música o escuchar el silencio. Eso es ideal que lo podamos hacer una vez al día, aunque sea un ratito, y si no es posible, poder hacerlo semanalmente. Y a diario, bueno, tener contacto con la naturaleza, mascota, aire libre, plantas, balcón, cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza, también nos hace bien al cerebro. Bueno, hay algo que nos protege de un posible deterioro cognitivo, ¿sí? Esto es llamado reserva cognitiva. La reserva cognitiva es algo que nosotros empezamos como a acumular datos desde el momento uno de que aprendemos algo, ¿sí? Y hasta el momento último de nuestra vida podemos seguir aprendiendo cosas y seguir sumando datos a esa reserva cognitiva. El cerebro, al igual que los órganos corporales, acusa el paso del tiempo, entonces, bueno, también el envejecimiento o el paso del tiempo en la vida de uno repercute en las neuronas, que son las células del cerebro. Reserva cognitiva alta es un aliado para contrarrestar el efecto, ¿sí? el defecto del cerebro, digamos. Es un factor que contribuye a la formación de una red neuronal más resistente a los deterioros, ¿sí? Está más fuerte, como hacer un tejido. Una cosa es hacer un tejido con un hilito que enseguida se rompe, o hacer un tejido con un hilo de soga, bien fuerte. La reserva cognitiva es la acumulación de experiencia y la estimulación de las capacidades mentales a lo largo de la vida, ¿sí? Es como un capital mental que cuanto mayor sea, más ayudará a compensar los efectos en la eficiencia de nuestras capacidades cognitivas, tanto en la declinación normal por envejecimiento o las alteraciones cerebrales que pueden ser neurodegenerativas y traumáticas. Traumáticas me refiero a traumas a nivel cerebral. Bueno, el entrenamiento intelectual, que es el estudiar, contribuye al desarrollo de una red neuronal, ¿sí? Más conexiones, como más manitos de las neuronas, o sea, hay más neuronas que se unen, y más manitos que se unen de las neuronas. Y a una mejor vascularización del cerebro, ¿sí? Eso sería el entrenamiento intelectual. Además mantiene esta red en pleno funcionamiento según el principio de úsalo o pierde, y se asocia con un riesgo menor a padecer demencia. Miren qué importante esto. Hay factores congénitos, pero la mayor parte depende de nosotros, de lo que hagamos, porque el cerebro tiene plasticidad, ¿sí? El cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad cerebral, plasticidad neuronal, que es que se va adaptando a los cambios. Entonces, con esa base teórica, sabemos que si bien lo congénito influye, nuestra reserva cerebral también depende en gran medida de nosotros. Bueno, ¿cómo aumentar nuestra reserva cognitiva? La reserva cognitiva ya implica, para aumentarla, implica un esfuerzo mayor, ¿sí? Que el hacer algún cambio en casa o en alguna rutina. Bueno, seguir estudiando principalmente, que tiene que ver con todo lo que sea estudiar. Aprender a tocar un instrumento, a cantar, otro idioma, a lo que sea, ¿sí? Seguir estudiando. Ponerse a prueba, esto tiene que ver con el arriesgarme, ¿sí? El sentir que voy a ser capaz de hacer algo que nunca hice. Después, bueno, mirar películas en otros idiomas, para quien entiende otros idiomas, sin subtítulo, y para quien no, con subtítulo. Ese doble trabajo implica el ir aprendiendo también a reconocer algunas palabras en inglés a medida que voy leyendo en castellano. Y bueno, leer, ¿sí? Leer libros, revistas, diarios, en papel, en la compu, como sea, pero si yo me hago una rutina, leer un poquito todos los días aumenta mucho la reserva cognitiva. Cambiar rutinas, que tienen que ver con rutinas, por ejemplo, en cuanto a ir de un lado a otro, si voy siempre por el mismo lugar, bueno, cambiar el camino por el cual voy, etc. Y hacer actividades en forma de ejercicio, juegos, etc.
cognitivos, intelectuales, informales o dictados por profesionales. Y esto tiene que ver con, bueno, hay páginas que ustedes pueden investigar, hay cuadernillos que pueden también solicitar gratuitamente mediante internet. Eso sería una forma más autodidacta, ¿no? De poder, o se pueden comprar las revistitas que vienen de esas con juegos, crucigramas, sopa de letras, sudoku, etc. Y sino también hacer actividades más seleccionadas específicamente, adaptadas específicamente a cada persona, que ya eso lo daría un profesional. Bueno, entonces por eso, en el día de hoy, para cuidarlos un poquito más a ustedes, que son quienes cuidan, les propongo jugar. ¿Sí? Vamos a jugar con una ruleta que es muy parecida a la del casino, pero es la ruleta cognitiva.